9:08 de la noche, digo bien, con 21 minutos. Gracias por acompañarnos en vivo a través de las pantallas de Telefuturo en esta edición de AM, donde iniciamos unos minutos antes. Tenemos un programa bastante cargado el día de hoy, donde inclusive vamos a estar con un compañero en vivo desde Venezuela informándonos sobre la constituyente que se está desarrollando, la votación en general y sobre todo los incidentes que se están dando en Venezuela ya con algunas personas fallecidas, con un número importante de fallecidos. Hoy en un programa donde vamos a tener varios temas, ya damos la bienvenida a Enrique Dávalos también. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Y hoy también en AM vamos a hablar un poco de algunos temas que tienen que ver con cuestiones a nivel local. Por un lado, vamos a ver un poco el Licuado Bolaños. ¿Se acuerdan? Aquella tragedia del 1 de agosto. Estamos cerca de esa fecha, cerca de recordar todo lo que fue aquel incendio en el que fallecieron 400 personas. ¿Cómo está hoy el Licuado Bolaños? En estos días fue noticia que se iba por fin a lanzar la licitación para las obras, que ya había un plazo para las obras del famoso memorial que se viene prometiendo hace tanto tiempo y que muchos capítulos de la historia hemos olvidado respecto a este incendio. Veíamos a personas llevando bolsas de hielo, otras sacando maletines con dinero de este edificio incendiado. ¿Cómo está hoy? Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Ricardo Alderete desde ahí, que nos va a mostrar en qué situación se encuentra hoy. Un sitio que ya debería ser histórico. ¿Cómo está en este preciso momento? Vamos a ver eso en un ratito. Un equipo periodístico de AM recorrió lo que hoy es prácticamente un lugar abandonado, un lugar lleno de basura, un lugar que inclusive tiene a gente que va a tomar esa zona como un refugio para drogarse, para cometer ilícitos y posteriormente esconderse en dicho lugar. Es una preocupación en general para el barrio también, este memorial, este sitio, donde por lo menos se proyecta ya en un par de meses tener las primeras obras que se van a desarrollar como para tratar de tener listo el memorial en ese lugar. Es uno de los temas que vamos a desarrollar en la edición de hoy, donde también, Enrique, vamos a hablar respecto a vidas que prácticamente son robadas durante un tiempo importante, donde la libertad tiene un papel preponderante y tiene que ver con gente que perdió la libertad a pesar de ser inocente. Totalmente, y mucho se habla siempre en nuestro país, y un análisis largo respecto a los presos sin condena. El porcentaje de personas que están en las cárceles sin tener ninguna condena, personas que están procesadas, que pueden ser inocentes y que están pagando y están siendo privadas de su libertad sin que eso corresponda. Vamos a ver un poco una radiografía, vamos a hacer un análisis de qué instituciones son cómplices de esta situación de los presos sin condena, y vamos a mostrar casos particulares. Más allá de los fríos números, los fríos porcentajes, vamos a ver casos de personas que perdieron años de vida estando encerradas en cárceles, siendo absolutamente inocentes. El caso que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, el caso de Lucía Sandoval. Lucía Sandoval esta noche va a estar en vivo en los estudios de Telefuturo, en los estudios de AM, y con ella vamos a hablar sobre todo de lo que vivió en este tiempo privada de su libertad. Una mujer que además del acoso permanente que sufría en su hogar, finalmente termina envuelta en un episodio que la lleva a estar encarcelada en El Buen Pastor. Un tiempo en ese lugar mientras se desarrollaba el juicio que finalmente en la semana, con decisión de la Corte Suprema de Justicia, terminan declarándole absolutamente inocente, libre de toda culpa y pena. Y esta noche en los estudios de AM, Lucía Sandoval va a estar comentando con nosotros su testimonio y parte de esa vivencia, donde además con abogados vamos a conversar, Enrique, respecto a otros casos que se dan en Paraguay de personas que perdieron su libertad y que terminaron siendo al final del proceso declaradas inocentes. Así es, el caso de Lucía es un caso conocido, digamos, y vamos a tener a ella en piso, vamos a hablar un poco de su caso, los años que estuvo en El Buen Pastor siendo una persona inocente. Pero hace poco era noticia y pasábamos en los noticieros de Telefuturo el caso de un hombre que en Caguazú fue liberado, tuvo 2 años en la cárcel y resultó ser absolutamente inocente. Un hombre que fue procesado por supuestamente matar a una niña.
Sin embargo, nunca hubo un solo elemento probatorio que lo vincule con el fallecimiento de esta niña. El hombre fue conocido en el barrio, lo marcaron, aparecieron testigos que nunca jamás pudieron hablar y demostrar que este hombre tuvo participación. Finalmente un juzgado decretó su inocencia y hoy fue liberado después de haber estado 2 años en la cárcel siendo inocente. Tenemos otro caso también que vamos a mostrar con detalles. Un hombre con el que inclusive conversamos. Estuvo encerrado, estuvo en la cárcel durante muchos años y resultó ser inocente. Y esta noche también en AAM vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela en este mismo momento. Instantes complicados que se están viviendo en dicho país a raíz de la gran violencia ejercida en las calles. Tenemos imágenes de apoyo de lo que precisamente está sucediendo en Venezuela en este momento, en medio de unas elecciones que se están desarrollando con prácticamente un copamiento por parte de las fuerzas militares en dicho lugar y las fuerzas policiales. Hay movilizaciones que estaban prohibidas, impedidas por parte del gobierno venezolano también, con un número ya, Enrique, sorprendente de gente que fue asesinada en medio de esta represión que se está dando en Venezuela. Más de 120 personas ya murieron en Venezuela durante las protestas de los últimos meses. Más de 120 personas. Al menos una persona por día fue muriendo durante, bueno, sí o sí, una persona murió por día al menos durante esta protesta, en algunos casos más de una persona. Y fíjense lo que fue ocurriendo en la última semana nada más. Hubo un paro total por parte de sectores de la oposición en Venezuela. No fueron a trabajar, no utilizaban los servicios públicos y al término de ese paro se anunciaba una toma de Venezuela. Esto que iba a ocurrir a partir del viernes, vamos a tomar Venezuela. Mientras Maduro llamaba a una falsa mesa de diálogo, la mesa de la paz. Sin embargo, nada más que tenía intenciones de ganar tiempo. Y posteriormente a eso, la oposición se llama a las calles a tomar absolutamente Venezuela cuando Maduro prohíbe protestas en todo el país. Es ahí que se refuerzan las protestas, también las fuerzas del orden reprimen con más violencia. Hoy, finalmente llegó el gran día de esta Asamblea Nacional Constituyente, que haciendo un poco más de historia todavía, recordemos que las protestas ya habían comenzado pidiendo algo que la Constitución de Venezuela permite y no permite, por ejemplo, nuestra Constitución, que es la revocatoria de mandato. Es ahí que la oposición comienza a pedir formalmente una revocatoria, unas elecciones para una eventual revocatoria de mandato a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que tiene un inmenso poder en varias instituciones de Venezuela, incluyendo la justicia electoral, impide que se realicen estas elecciones para la revocatoria de mandato. Comienzan las manifestaciones y durante esas manifestaciones Maduro dice, bueno señores, llamo a una Asamblea Nacional Constituyente con unas reglas traídas totalmente de los pelos. ¿Cuál es el objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente? Que de alguna manera él, Maduro, con una nueva constitución, pueda eliminar la única institución donde no tiene poder, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional vendría a ser lo que en Paraguay es el Congreso Nacional. Maduro quiere eliminar el Congreso de Venezuela con esta constituyente, con esta nueva constitución. Solamente hoy 14 personas murieron en las represiones en Venezuela y ya distintos países se manifestaron en contra, se pronunciaron en contra y anunciaron que no van a reconocer las elecciones de hoy. Estoy viendo en este momento precisamente la reacción de varios países a nivel mundial. El mundo reacciona a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Samuel Noriega, nuestro compañero, va a estar en vivo desde ese lugar. Vamos a establecer contacto con él y nos va a comentar la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Una situación tensa realmente, una situación complicada la que se vive en dicho lugar, ya con un número importante de personas fallecidas también, que él nos va a precisar exactamente en este instante en qué número realmente se encuentra. La comunidad internacional reaccionó a la votación en Venezuela para esta Asamblea Constituyente. Algunos de los países que ya se manifestaron son Bolivia, México, que se hizo sentir también, Estados Unidos. Dice una de las noticias que México no reconoce la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. España se ha pronunciado también diciendo que no reconocerá esta Asamblea Constituyente elegida hoy en Venezuela.
dando básicamente las razones de esta determinación. El gobierno de Chile se ha expresado también ante esta circunstancia que se vive en Venezuela, lo mismo que Canadá, Brasil y otros tantos países, organizaciones como Amnistía Internacional que se han hecho sentir a través de un pronunciamiento también. Nosotros vamos a establecer contacto en breve nada más. Estamos buscando al canciller Eladio Loizaga de manera que pueda con precisión decirnos cuál es la postura del gobierno paraguayo, Enrique, respecto a esta situación que se vive en Venezuela. Así es, seguimos repasando la cantidad de países que ya se pronunciaron en contra, mientras que en Venezuela Cabello acaba de hablar como si fuera que fue una jornada de elecciones magnífica, vendiendo esa imagen al mundo, pero efectivamente el mundo ya no compra esa imagen. Desde la Cancillería Argentina, desde Chile, como mencionaba recién, inclusive Reino Unido se pronunció hace un rato, también no reconociendo, digamos, lo que ocurrió en Venezuela en estas elecciones de esta Asamblea Nacional Constituyente. Reacciones de organizaciones, como mencionabas, de Amnistía Internacional, también referentes por los derechos humanos que se han pronunciado al respecto. Estamos viendo, por ejemplo, Beatriz Becerra, que también, como en representación del Parlamento Europeo, en un tuit puso: de nuevo recuerdo que desde el Parlamento Europeo no reconoceremos los resultados de la constituyente ilegal perpetrada por Maduro. Asimismo también veíamos que Juan Carlos Varela, por ejemplo, se está diciendo: condenamos la violencia en Venezuela, nosotros buscamos mediación, el presidente Maduro prefirió confrontación, se debe respetar la voz del pueblo. Desde la embajada, digamos, la representación del Reino Unido en Venezuela se tuiteó lo siguiente: el viceministro Alan Duncan, horrorizado por farsa de asamblea constituyente en Venezuela y más muertes, necesaria una negociación urgente. Argentina también con un comunicado, Chile, como decías, también a través de un comunicado. El senador Rubio, digamos que un hombre muy reconocido, con una fuerza política muy importante en Estados Unidos, dijo: los Estados Unidos no deben reconocer el voto fraudulento del régimen de Maduro. Mi apoyo al pueblo de Venezuela. Lo mismo desde Perú, es decir, desde varios países del mundo y varios referentes políticos a nivel mundial y instituciones como el Parlamento Europeo no reconocen y rechazan esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál será la postura de Paraguay? ¿Qué postura tendrá la Cancillería paraguaya al respecto? Nosotros vamos a hacer una pausa, la primera pausa en esta edición de domingo de AM, y a la vuelta de la pausa ya vamos a estar en vivo desde Venezuela. Además, vamos a tener todo lo que avanzábamos respecto al Equá Bolaños y este mano a mano con Lucía Sandoval. Además de las demás historias de personas que fueron sometidas a un proceso, encarceladas mientras duraron este proceso, y otras que ni siquiera están aún sometidas al proceso y ya fueron privadas de su libertad. Hacemos una pausa, a la vuelta de la pausa tenemos más en esta edición de AM. Momento de ir en vivo hasta Venezuela. Nuestro compañero Saúl Noriega está en contacto en este momento con nosotros en vivo desde ese país para informarnos qué es lo que está sucediendo exactamente en medio de tensiones, en medio de enfrentamientos en las calles y con números de muertes que por lo menos son muy dispares en la información que estamos recibiendo hasta el momento. Saúl, gracias por acompañarnos en vivo para Paraguay, para AM. Muy buenas noches. Amigos de Paraguay, de TV Futuro, gracias por estar y establecer este contacto muy pendiente de Venezuela. Ha caído la noche ya en nuestro país, continúa la votación de la Asamblea Nacional Constituyente en una jornada que ha estado marcado, como bien comentaban ustedes, compañeros, por la violencia. Ya ha ascendido a 15 la cifra de fallecidos en el territorio venezolano, sobre todo los estados más afectados por esta ola de violencia, los estados andinos como Táchira y Mérida. Hace pocos instantes ha habido una rueda de prensa por parte del comando oficial denominado el Comando Zamora 200. Han hecho bastantes balances ante las especulaciones que había hecho más temprano la oposición. Fíjense que como dato importante, la oposición, encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática, la principal plataforma opositora en Venezuela, hablaba que la votación podría rondar en los 3 millones de venezolanos que se habrían pronunciado a favor de esta Asamblea Nacional Constituyente. Calculaban además 88% de abstención. Diosdado Cabello,
uno de los segundos al mando del chavismo, ha dicho que la oposición se podría llevar una sorpresa en la noche. Comienza entonces las especulaciones, sobre todo cuando se hablaba durante todo el día de hoy que el oficialismo estaría aspirando, por ejemplo, a 8,5 millones de votos. Recordemos que el tope del oficialismo ha estado en esta cifra, 8,5, 9 millones de votos, y nunca han llegado a los 10 millones que en su momento aspiraba el presidente de la República, Nicolás Maduro. La especulación, la incertidumbre está a la orden del día. Se ha hablado que luego de decretarse la victoria de esta Asamblea Nacional Constituyente con una alta participación, que según la maneja el oficialismo, esta misma noche podrían tomar la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Palacio Federal Legislativo. Recordemos que es donde funciona la Asamblea Nacional, el Parlamento, que hoy es de mayoría opositora. Por ley tendrían 72 horas para establecerse dentro de este Palacio Federal Legislativo, la nueva Asamblea Nacional Constituyente. El término violento además ha sido la característica principal. Las protestas han sido reprimidas con violencia, perdigones, bombas lacrimógenas, ataques por parte de efectivos militares y policiales han estado a la orden del día. Ahora, Saúl, este número de muertes, decís a esta hora, para nosotros 20:43, llega aproximadamente a 15 personas. Esta ya es una cifra confirmada. Entiendo que hay policías también en medio de estas circunstancias que terminaron muertos, ¿no? Esta diatriba política ha alcanzado hasta las instituciones. Por ejemplo, de estas 15 muertes, 8 serían extraoficiales y 7 confirmadas por la Fiscalía. Luego no hay otro ente oficial que lo pueda confirmar. Sin embargo, por distintos voceros de la oposición, encabezados hace minutos por María Corina Machado, líder de la oposición, hablaba de estas 15 muertos. Recordemos además que hoy domingo 30 de julio se cumplen 120 días de protestas. Fíjese que es la misma cifra de fallecidos que estaría rodando en el país durante todos estos meses de protesta. Saúl, en general, ¿cómo tomó el presidente Maduro la reacción de la comunidad internacional ante esta circunstancia que se está viviendo? Se expresó México, se expresó España, Estados Unidos, Canadá, varios países. Hasta ahora Paraguay no ha hecho pública una posición. Estamos detrás de la postura también que tenga el canciller paraguayo, pero en general, ¿cómo toma Maduro la reacción internacional ante esta situación que se vive en Venezuela? Fíjense que el dato que el presidente Nicolás Maduro hoy, por ejemplo, no ha hecho ninguna mención sobre la reacción de la comunidad internacional. Comentaba que hace minutos se llevaba a cabo una rueda de prensa por parte del comando oficial, el comando de Zamora 200, encabezado por Diosdado Cabello. Hacía referencia a estas reacciones de la comunidad internacional y decía, cuidado a la comunidad internacional si puede surgir un nuevo Chávez luego de lo visto el día de hoy. Si nos referimos a las palabras del presidente Maduro de horas anteriores, hablaba de vasallos, de lacayos, sobre todo a presidentes y representantes de países que se han opuesto a esta Asamblea Nacional Constituyente, la principal propuesta del Ejecutivo venezolano. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que eligieron a estos miembros de esta Asamblea Constituyente y sobre todo para aquellos que en Paraguay probablemente no tengan mucha información respecto a cuáles van a ser las prerrogativas de esta Asamblea y sobre todo en la composición del poder venezolano? ¿En qué difiere esta Asamblea de la que había llamado Chávez, por ejemplo, en el 99? ¿Podrías darnos mayores detalles, Saúl? Fíjate que la Constitución es bastante clara sobre los poderes plenipotenciarios que tendría una Asamblea Nacional Constituyente, pero la diatriba surge de 3 artículos, el 347, el 348 y el 349. En ellos se incluye la posibilidad de iniciativa por parte de algunos actores políticos, entre ellos el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente o un porcentaje determinado de ciudadanos. Se habla de iniciativa en estos artículos de la Constitución venezolana. Sin embargo, la convocatoria para muchos expertos legales al final tendría que tener la última palabra el pueblo venezolano. Ese paso se ha saltado. El referendo consultivo, que debería haber sido llamado más allá hasta por un gesto modesto del oficialismo, sobre todo cuando se habla que el principal
comandante Hugo Chávez lo aplicó en el año 1999, como lo fue el referendo consultivo, ese no se ha llamado. Se ha mantenido el oficialismo en la diatriba o en la visión de hacer el referéndum aprobatorio, en dado caso, otra de las figuras que aparece dentro de la Carta Magna venezolana. Este referéndum aprobatorio sería el capítulo final luego de una discusión de un tiempo indeterminado, porque esa es otra otro dato que lleva implícito esta Asamblea Nacional Constituyente. Nadie sabe cuánto va a durar el debate, nadie sabe qué puede incluir esta Asamblea Nacional Constituyente, y fíjense que el oficialismo se basa en este artículo bien marcado en la Constitución que habla de poderes plenipotenciarios sobre los demás poderes constituidos en Venezuela. Fíjese que el presidente Maduro era enfático anoche, por ejemplo, sobre ya levantar en el cargo a Luis Ortega Díaz como fiscal general de la República y reestructurar todo el Ministerio Público y distintas acciones que para muchos simplemente van a ir contra la disidencia, independientemente si al final se hace el referéndum aprobatorio de este resultado. Se habían llamado a tomar Venezuela, la oposición, digo, la hoja de ruta que se había marcado a partir de ahora. ¿Qué sigue? Después del paro vino la toma de Venezuela, ¿y ahora qué? Fíjate que la oposición ha dicho algo importante y lo ha remarcado durante todos estos días. La dictadura, como denominan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha puesto la soga al cuello y ellos mismos se pusieron fecha de salida, 30 de julio. En las declaraciones de hace minutos de María Corina Machado hablaban de empezar una nueva etapa y ya mañana, lunes 31 de julio, continuar escalada o instalar una especie de protesta permanente en la calle para hacer frente a un gran fraude como cataloga la oposición a esa Asamblea Nacional Constituyente. El futuro inmediato, como comentaba hace minutos, 72 horas que parecen ser cruciales para los venezolanos en medio de esta instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y veremos con el pasar de las horas cuáles podrían ser las decisiones que tome el presidente Maduro. Por ejemplo, una de las primeras leyes que podría tomar el presidente Maduro, se habla de la instalación de una comisión de la verdad para encarcelar a los culpables de la muerte y haber alterado la paz. Automáticamente la oposición dice que va a continuar la persecución contra la disidencia y ya haber muchísimos más encarcelamientos de los que tenemos en día de hoy. Vale destacar la cifra de casi 4.000 detenidos en 4 meses de protestas y casi 500 presos políticos. Saúl, te quería hacer una consulta respecto o pedirte más detalles respecto al tema de la toma del edificio de la Asamblea Nacional que mencionabas recién. Es la consulta, es allí donde se harán las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición tendrá que defender ya el edificio. ¿Qué es lo que va a pasar con el edificio propiamente de la Asamblea Nacional? No me quedó muy claro. Fíjate que todo va a quedar como una especie de revancha, o por lo menos así lo plantea la oposición. Una de las principales decisiones que podría tomar la Asamblea Nacional Constituyente serían dadas dentro del Palacio Federal Legislativo. Los diputados opositores han dicho que se van a mantener en su sede oficial, en su sede en el hemiciclo de debates, a ver qué es lo que sucede. Como te contaba, son 72 horas que marca la ley, que marca la Constitución Nacional, para que la Asamblea Nacional Constituyente se instale dentro del hemiciclo escogido, del lugar escogido. En este caso ha sido escogido el Palacio Federal Legislativo, haciendo referencia a la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló en el año 1999 y que funcionó en este lugar. Saúl, te mandamos un abrazo, estamos muy agradecidos por este contacto, para vos, para la gente de Venevisión, de la Alianza Informativa también, y por supuesto estamos expectantes a todo lo que vaya sucediendo también ahí desde Paraguay, desde Telefuturo. Gracias, Saúl. Aquí a la orden, estaremos bien pendientes de todas las decisiones y la información de último minuto se la haremos llegar de primera mano. Gracias, Saúl, parte integrante también de esta Alianza Informativa Latinoamericana, informando en vivo desde Venezuela para Telefuturo todo lo que está sucediendo en este momento en ese país. Decía él
15 personas fallecidas solamente en la jornada de hoy y como bien señalabas Enrique hace rato, son cerca de 120 muertos aproximadamente ya en todo este tiempo de protesta en general. Así es, y pendientes nosotros a primero saber qué es lo que va a pasar en estas próximas horas. El llamado de la oposición, como escuchaban recién, es de resistir en las calles en una nueva etapa de protestas. Y por supuesto, antes en la introducción nosotros repasábamos la lista de países que ya se han pronunciado al respecto, la lista de instituciones, de organizaciones que se pronunciaron y pendientes ahora saber cuál es el pronunciamiento de Paraguay. Así es, señor, y en breve vamos a establecer contacto también con el canciller nacional para que pueda darnos su parecer respecto a esto que está sucediendo en Venezuela, una postura oficial por parte del gobierno paraguayo también. Decíamos y avanzábamos, Enrique, uno de los temas de esta noche tiene que ver con lo que había sucedido en el supermercado Ecuabolaños. 1 de agosto del año 2004, el equipo de producción de AM preparó un especial, al menos un recuento de lo que había pasado en aquel entonces, transmitido a través de las cámaras de Telefuturo. Bueno, un poco de historia para recordar lo que había sido aquella jornada el 1 de agosto del año 2004. Pero ¿cómo está ahora ese lugar? A lo mejor tiempo después, unos años después, imaginábamos que ya hoy se tendría un memorial, que ese sería un sitio histórico. Nuestro compañero Ricardo Alderete estuvo en ese lugar recorriendo hace pocas horas nada más para conocer cómo se encuentra ahora mismo ese sitio. Fíjense. Estamos en el predio en el que alguna vez fue el supermercado de Ecuabolaños y que en unos días nada más estaríamos recordando ya 13 años de uno de los días más trágicos en el Paraguay en tiempos de paz. Con restos todavía de lo que fue ese incendio, de lo que ocurrió dentro, de lo que causó el fuego, la alta temperatura que ha alcanzado casi más de 1000 grados en esta estructura que ha sufrido aquel calor, aquel incendio que ocasionó este día tan trágico para el Paraguay. Escombros, restos, basuras, todo lo que podemos ver acá, haciendo ya un recorrido dentro de la inmediación de lo que era el supermercado Ecuabolaños. Parte del estacionamiento, donde nos encontraremos con lo mismo de hace ya casi 13 años, con basura, con el techo que sufrió las altas temperaturas, que iban derritiendo plásticos, que iba derritiendo todo lo que arrasaba a su paso. Vemos desechos. Lo que esto alguna vez fue un estacionamiento, hoy es un lugar completamente abandonado, un lugar que alberga de todo, menos aquella promesa de que este sitio sería un memorial para las familias. Recordamos también que incluso esto no ocurrió antes, porque los mismos familiares no deseaban que se derrumbe este lugar, porque deseaban que base la misma estructura, base la misma infraestructura, se construya este sitio memorial que al día de hoy ya anunció la Secretaría Nacional de Cultura que se ha adjudicado a la empresa Barrail Hermanos para iniciar las obras de lo que sería el sitio memorial. Repetimos, una promesa que no es actual, que ya es de hace años y que al día de hoy, casi 13 años de aquella tragedia, iniciará la obra. Este 1 de agosto, martes 1 de agosto, se dará entrega al sitio de obras
justamente a la empresa que ha sido adjudicada en licitación pública, según lo anunciaba la Secretaría Nacional de Cultura. Un lugar completamente abandonado al azar y que, repetimos, es el lugar perfecto para no solamente albergar desechos, albergar basuras, sino perfecto para quienes desean venir hasta acá y drogarse, por ejemplo, como fue el escenario en el que nos encontramos hace minutos nada más, en el que encontramos a 2 personas que estaban drogándose y por supuesto escaparon al ver las cámaras. Hasta se puede sentir de lo que fue este lugar. Hay una persona que estaba probablemente recorriendo este lugar, que podemos ver lastimosamente drogada aparentemente, no en su total conocimiento. Sin embargo, nosotros recorremos el resto del predio, que como vemos, lleno de desechos, de basura, y lo que repetíamos hace rato, un lugar ideal, un lugar perfecto para que la gente encuentre acá un refugio no bueno, sino todo lo contrario, un refugio para drogarse, un refugio para entregarse al alcohol, un refugio incluso para delinquir, como mencionábamos hace rato. Las paredes, por supuesto, completamente deterioradas, no solo por lo que fue aquella tragedia, sino por el paso del tiempo, incluso por los revoques que la gente debía hacer para intentar escapar de este lugar cuando todo había comenzado. Haremos el recorrido que hizo la gente desde este lugar, yendo hacia una salida, y en esa salida sin encontrar puertas abiertas, encontrándose con todo cerrado, encontrándose con que el lugar que podría haber sido su salida estaba sellado. Haciendo este recorrido, descendiendo por estas escaleras, este lugar que vemos completamente deteriorado, y es acá, justamente acá, uno de los puntos donde se encontró la mayor cantidad de cuerpos en esta escalera, en este preciso lugar, donde la gente venía en su desesperación para encontrar una salida. Y al encontrar todo cerrado, lo que tenían a mano, lo que podían hacer, era empezar a golpear paredes, vidrios, tratando de encontrar su salida, tratando de encontrar lo que les llevaría fuera de este predio y salvarlos, por supuesto, de aquel incendio. Hoy, ya a casi 13 años de aquel día trágico, uno de los que marcó un antes y un después para nuestro país, se encuentra exactamente en las mismas condiciones, incluso peores, podemos concluir, por los desechos acumulados, por lo que alberga en cuanto a productos, en cuanto a botellas, y por lo que se puede incluso oler de gente que viene a dejar heces, a orinar por las paredes. Un lugar perfecto para el abandono. Ricardo Alderete, un recorrido que realizaba hace horas nada más, que muestra un poco, Enrique, la situación en la que hoy se encuentra ese lugar. Mira que pasaron 13 años y uno dice, bueno, el martes ya van a empezar las obras con el nuevo memorial, pero a 13 años de esa tragedia del Lecua Bolaños, hasta hoy, hasta este momento, todavía el memorial se encuentra en estas condiciones. Y optamos por hacer este informe con Ricardo Alderete mostrando esto ya antes de que llegue la fecha de 1 de agosto, digamos, fecha en la que obviamente las cámaras van a estar allí, la atención va a estar puesta en ese lugar, porque haciendo una recapitulación nos dimos cuenta que siempre que se hablaba del Lecua Bolaños, como que se preparaba el lugar, se limpiaba un poco. Ocurrió cuando el Papa pasó por el Lecua Bolaños, cada vez que llega el 1 de agosto y se recuerda aquella fecha trágica, siempre como que se prepara y se hace un homenaje. Entonces nosotros decidimos, vamos a ir un poco antes de que llegue esa fecha, antes de que se limpie todo, a ver cómo realmente se encuentra día a día
el licuado Bolaños. Y ustedes vieron recién un informe, digamos que se hizo casi sin edición, sin tocar nada de lo que fue el material. Entró Ricardo, se metió y empezó a describir lo que él estaba viendo en ese lugar, encontrándose inclusive con 2 personas que se drogaban, lo que confirma una denuncia que habíamos recibido, que ese lugar sirve como un refugio de personas que encuentran allí un lugar a escondidas para poder drogarse. Además, por supuesto, de la cantidad de basuras y lo sucio que está ese lugar, que, repito, uno se imaginaba que ya para hoy se iba a encontrar, al menos con un museo, un lugar donde alguien pueda ir y recordar aquella fecha trágica o recordar a las personas que fallecieron en ese lugar. Y hasta hoy, en términos judiciales, hay gente que todavía sigue gritando justicia después de este tremendo episodio en la historia de nuestro país, lo sucedido en el supermercado Licuado Bolaños el 1 de agosto del año 2004. Otro de los temas que vamos a hablar esta noche tiene que ver con aquellas personas que fueron privadas de su libertad, Enrique, y que no tienen ni siquiera una condena, no tienen un juicio el que estén afrontando en este momento, y una situación que vive en carne propia una cantidad importante de personas que están hoy recluidas en las diversas penitenciarías de nuestro país. Uno de esos testimonios va a estar con nosotros en vivo en los estudios de AAM. Así es, hablamos de Lucía Sandoval, un caso que recorrió el mundo inclusive, tuvo trascendencia internacional, que es un caso de una mujer que estuvo en la cárcel siendo inocente. Finalmente su inocencia fue comprobada, ella está gozando de su libertad después de haber perdido años de vida por estar en la cárcel siendo acusada de algo que no cometió. Va a estar con nosotros aquí en AAM en un rato más. Y también vamos a hacer lo siguiente, digamos, vamos a hacer un pantallazo general de cuál es la situación, cuáles son los números de los presos sin condena en Paraguay, cómo están las cárceles en Paraguay, para luego ir a meternos en casos en particular como el de Lucía y otros más que vamos a presentar esta noche. Una cadena de responsabilidades que siempre sale a luz cuando se habla de este tema, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, es como que se pasan la pelota permanentemente respecto a las responsabilidades. La cantidad de presos sin condena va aumentando, la cantidad de gente inocente que va a las cárceles a perder años de libertad cuando que finalmente fueron acusados de algo que no cometieron. Primero, vamos a los números, a la radiografía, en este material que se llama Presos del Sistema. Una nueva discusión. Entre los porcentajes más altos de personas en prisión preventiva en las Américas se encuentra Paraguay. Ya en el 2011 se hablaba de un índice de 73% de personas privadas de libertad procesadas a nivel nacional. Hoy el índice general es casi el 80%. El hecho de que tan alto porcentaje de personas privadas de libertad sean presos sin condena demuestra que el juicio previo es prácticamente utópico. Pero, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, 7 de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen condena. La prisión preventiva se sigue usando como pena anticipada y la calidad de la función jurisdiccional que la aplica es altamente deficitaria. El informe anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura indica que la gente que suma factores de vulnerabilidad es sobre la que el poder penal se aplica en la práctica. Es decir, el desprotegido, el vulnerable, el que no tiene tanto poder, el de escasos recursos, es sobre quien recae todo el peso de la ley, y en contrapartida, la ley evita a los de influencia política y billetera cargada. Podríamos graficarlo incluso con robos de gallinas por un lado y por el otro, estafa y cobro indebido de honorarios de un legislador. A uno hasta lo encarcelan y al otro lo dejan salir del país aun cuando lo tenía prohibido. La particularidad de un alto porcentaje de presos sin condena no es la única que evidencia un sistema de justicia y penitenciario deficiente. Otro gran inconveniente es la sobrepoblación. Con un índice de población crítica para prácticamente la totalidad de la población encarcelada
que va desde 150% a 423%. Lo que, traducido, significa que la mayoría de las penitenciarías tienen más población que lo que permite su capacidad física de albergue. De acuerdo con la definición utilizada por el Comité Europeo para los Problemas Criminales, la sobrepoblación crítica es cuando la densidad penitenciaria es de 120% o más. De las 16 penitenciarías del país, 14 tienen una sobrepoblación crítica. Casi todas sobrepasan su capacidad de albergue en más del 120%. Este hacinamiento produce corrupción, costos elevados por carencias, imposibilidad de acceder a la justicia, uso abusivo de celdas de castigo, traslados forzosos, desarraigo, violación de todos los derechos, a la alimentación, la salud, la intimidad, la seguridad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura y hasta muertes. Y es así como en realidad, con condena o sin condena, muchos quedan prisioneros del sistema. Y ya está con nosotros en los estudios de AAM probablemente uno de los casos más emblemáticos y que tomó notoriedad pública en los últimos años. Ya está con nosotros Lucía Sandoval y en libertad. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Santi, para vos y para toda tu teleaudiencia. ¿Cómo te sentís en este momento, Lucía? Feliz, por supuesto, después de haber recorrido un camino largo y difícil. Siento como que llegué a mi casa. Y después de todo este tiempo, digamos, ¿qué fue lo que más te marcó de toda esta experiencia? Porque de eso que se hablaba y que mucha gente probablemente lo vea hasta lejano o que lo vea en una cifra y en un número, vos sos un testimonio real de esa situación, de gente que fue privada de su libertad inclusive a pesar de su inocencia. ¿Qué es lo que te queda como enseñanza o qué te queda grabado en la memoria después de todo esto que pasaste? La verdad que no fue nada fácil. Lo mío fue algo, digamos, que me pasó una situación que yo nunca me hubiese esperado. Cuando vos estás cometiendo algún tipo de hecho punible, vos sabés que puedes terminar en cualquier momento porque tenés que pagar por algo que hiciste. Sin embargo, lo mío fue algo, qué sé yo, cambió el rumbo de mi vida, digamos. Y bueno, tuve que adaptarme a eso. No fue nada fácil, al principio me costó mucho, pero si es que yo no hacía algo por mí, sentí yo que nadie más iba a hacerlo. Entonces decidí yo salir adelante por mi cuenta, ¿verdad? Entonces fue ahí que yo empecé a capacitarme, a formarme, me di cuenta que tenía que ser yo. No solamente eso, estaba viendo en la tele que la política de reinserción, el Ministerio de Justicia, si bien es cierto que se hace el intento por la superpoblación, es imposible. Es imposible que una persona se pueda rehabilitar en ese contexto, digamos. Entonces depende mucho de uno. Y en tu caso, ¿cómo fueron esas horas en prisión? Porque finalmente, ¿cuánto tiempo estuviste privada de tu libertad? Estuve 3 años, 7 meses y 20 días. Y el tiempo más crítico, digamos, ¿cuál fue? El llegar ahí y el tener que enfrentar esa situación donde te apuntaban como asesina y te trataban en muchos casos en esos términos inclusive. Recuerdo perfectamente cuando se visibilizaba el caso, había gente que creía que solo pasaba por una cuestión de feminismo tu causa y en realidad era una cuestión grave y compleja que estabas viviendo en carne propia, Lucía. Así mismo, mi llegada no fue nada fácil, solo que en ese momento yo no tenía la conciencia de lo que me estaba sucediendo hasta que recuperé un poco más o menos. Para mí lo más fuerte fue pasar la noche ahí, cuando de repente se cerraban los candados por nosotras. Ahí es como que yo me daba cuenta que realmente estaba en la cárcel. Me acuerdo que hubo un momento en que yo me sentía asfixiada y tuve que sacar mi cara entre las rejas porque pensaba que de esa manera iba a poder respirar.
Entonces esos momentos fueron muy duros. Y de las historias que llegaste a conocer de gente con la que te tocó convivir en esas horas, en esos años, días de prisión, ¿qué rescatás de la gente que está ahí? Muchas de estas personas, muchas de estas mujeres, hoy privadas de su libertad de manera injusta, como ocurrió con vos también. Es verdad, yo conocí muchos casos. Hay personas que realmente sí cometieron algún tipo de hecho, pero que reencauzaron su vida, están trabajando ahí. Eso no es netamente un ámbito de criminalidad como la gente lo ve. Hay muchas mujeres tratando de salir adelante desde ese lugar, manteniendo a sus hijos, pagando sus estudios. Y hay otras que sí, yo creo que están inocentemente, y justamente eso que hablaban de la morosidad judicial, no hay un control sobre eso. Entonces es muy difícil, como la justicia que llega tarde no es justicia, ahora tenés que pasar toda una ruta larguísima para finalmente alcanzar un poco de justicia, ¿verdad? Cuando decís, a mí me queda muy grabada esa frase, que la justicia que llega tarde no es justicia, porque hoy muchos dicen se hizo justicia en el caso de Lucía Sandoval, pero ¿vos crees que no es así, Lucía? Sí, se hizo justicia de cierta manera, porque yo desde un principio siempre me mantuve y sostuve mi inocencia y peleé por ella. Y gracias a Dios muchas personas me creyeron, los abogados que estuvieron en mi defensa, por decirle que ellos se acercaron a mí sin que yo tenga dinero para pagar un abogado, y defendieron mi causa de igual manera que hubiesen defendido por una causa que ellos iban a cobrar. Organizaciones que yo ni sabía que existían y varias otras personas se interesaron en mi caso, y a partir de ahí es como que se focalizó y se visibilizó. Yo creo que gracias a eso fue que, o es que yo estoy aquí hoy sentada contigo. Capaz que si no hubiese sido condenada. ¿Vos crees que si no se mediatizaba la causa, si no se le daba toda la trascendencia que tuvo, lo más probable iba a hacer terminar en una condena injusta y condena al fin? Es muy probable, porque la señora fiscal, la que llevó adelante la investigación, en ningún momento consideró que yo fui víctima de violencia. Ella trató un caso común y corriente como caso de homicidio, nada más. Y recordarás que pidió 25 años por mí. Sí. Entonces, ahí están las falencias. En caso de mujeres, la falta de un enfoque de perspectiva de género por parte del sistema de justicia, ¿verdad? Llámese fiscalía, jueces, mismos abogados. Mis abogados, cuando estuvieron defendiéndome a mí en el juicio oral y mencionaron la Convención Belén do Pará, la gente del Ministerio Público yo creo que ni siquiera conocía esa convención. Ni siquiera tenía idea. Ni idea. Cuando el doctor Bogarín mencionó esas convenciones, hasta ella llegó a decir que se estaba intentando coaccionar a los miembros del tribunal, cuando que no es así, cuando que esas convenciones fueron ratificadas por nuestro país hace mucho tiempo. Claro, y como convenciones ratificadas finalmente hacían fuerza legal y eran aplicadas, debían ser aplicadas precisamente. Totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que después de todo este tiempo, Lucía, vos crees todavía te queda como pendiente? Me contabas cuando hablaba con vos en radio y me hablabas de una lucha en la que probablemente todavía no se haya hecho justicia, que es estar cerca de tus hijos y respetando lo que se pueda y no decir respecto a ese tema, porque sé que todavía hay un trecho judicial pendiente. ¿Hoy crees que es la batalla más importante que vas a tener que librar? Sí, hay una medida cautelar que me prohíbe hablar a mí y también a los medios con respecto al proceso de mis hijos. Sin embargo, como yo te decía la vez pasada en la radio, si yo voy a sopesar y voy a poner en una balanza mi estadía en el Buen Pastor y eso, me quedaría en el Buen Pastor, por decirte, si me daban a cambio fácilmente eso, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Es una lucha que continúa. Hasta hoy continúa esa lucha. Continúa. Y probablemente sea la batalla más importante que vas a librar realmente, ¿verdad? Así mismo es. Lucía, de esas horas, de esos años que estuviste en el Buen Pastor, ¿cuándo sentiste que era probable, era posible
que en lugar de declararte 25 años de cárcel, finalmente termines libre? ¿En algún momento sentiste cercana a la libertad realmente? Va a ser medio atípico lo que te digo, pero yo siempre me sentí libre. En el Buen Pastor me sentí libre. Por más esos barrotes nunca fueron impedimento para mí. Pero sí, yo confié en todo momento. Como te decía al principio, cuando vos sabés que sos inocente, entonces, ¿cómo es posible que te van a dar semejante condena? Incluso me acuerdo hablando con el sacerdote del penal, me decía, Lucía, ¿y qué pasa si te condenan? Y yo le decía, padre, no me pueden condenar. Y de última, si me condenan, voy a seguir luchando igual y voy a alcanzar justicia alguna vez. Mientras tanto, no me voy a drogar, no me voy a suicidar, voy a trabajar y voy a salir adelante y si Dios quiere voy a salir antes. Me acuerdo que el padre me dijo, parece que vos tenés más fe que yo. Y es así, yo nunca perdí esa esperanza, nunca perdí. El caso de Lucía Sandoval no es el único caso. En breve nos van a acompañar abogados también con los que vamos a hablar respecto a más casos que se dan realmente en la justicia. Y nuestro compañero Ricardo Alderete estuvo recogiendo testimonios y también experiencias de otras personas que pasaron por una situación similar. A la vuelta de la pausa, nosotros vamos a conocer esos testimonios, vamos a conocer la historia de personas que también fueron privadas de su libertad y tuvieron que afrontar la cárcel sin siquiera tener una condena, y hoy, después de un tiempo, estas personas son inocentes, declaradas inocentes, y quién les restituye de alguna manera ese tiempo perdido en la cárcel y ese tiempo de vida que básicamente el sistema les robó. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM. con 23 minutos, seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de Telefuturo. ¿Qué tal, Ricardo? Todo bien, Enrique. Quería comentar que el caso de Lucía Sandoval no es el único en el que una persona inocente fue tras las rejas. Conocimos el caso de Ramón Casal, que en breve vamos a estar conociendo su historia. Muy bien, Ricardo, nos decías, el caso de Lucía no es el único. No es el único. Llegamos a conocer el caso de Ramón Casal. Habíamos escuchado y leído las estadísticas que de las personas privadas de su libertad, 7 de cada 10 son personas que no tienen una condena, son procesados quizás algunos por años dentro de la cárcel y posteriormente son declarados inocentes, como el caso de Ramón Casal. Él estuvo desde el 2004 al 2009 en prisión, lo acusaron de robo agravado. Lo más increíble de esta historia, Enrique, es que la persona a la que supuestamente él robó reconoció que Ramón no era el ladrón que le había robado. Mira. Sin embargo, él estuvo en prisión desde 2004 al 2009. A ver, conocemos su Esta historia. es su historia. Yo soy Ramón Casal, se arecó cuatro mitad, o por momento allá que la cárcel, a mi Zimbabue allá se fue a abandonar pa, se areí la cárcel de Cuay, allá acusado como allá acusado de robo agravado, de Cuay bebé, policía se detiene, se raja, de Cuay va a la güey. Se detiene como policía civil hoy vos son Ramón Casal, sí, se pide auto blanco, ¿ve? Se posa, ustedes son delincuentes, se posa, se raja comisaría, ¿ve? Está hoy muy botico ahí, o sea, año por todo, porque se da ahí monda ni de Coimba, ¿ve? Año por todo, ahí por está, sin pan que está comisaría, ¿ve? Ahí, voy a la cárcel, ¿ve? 4 años, 2 meses. O sea, o pues llegué sin culpa y pena, llegué sin nada, la cárcel, la fiscal ña rígida, de capiata, autosalivar. A la fiscal va a vender y ahí ando y cuáin va a ver ahí la fiscal. O era jane la cárcel, ni cuáin ni va a echar. De ahí por evidencia, dale cuáin va a ver evidencia, va a ver tender cuáin. Ay, que 2004 ves, hace 2009. La jueza último vez, o 2009 más, y inmediatamente libertad a los 3. La jueza fue caro, vos puedes pedir y vive cárcel. Cárcel yo se va a caro. Inmediatamente, sin culpa y pena.
daha hija es yo dice en principio, daha hija es, a la fiscal no puede ir, no me acuerdo el nombre, Garay peleó, Garay ese es el señor. Sí, daha hija es, no puede ir la fiscal, pues no puede ir, ahora detener, ahora yo come cárcel, ahora es coare, bueno, niña rígida. Sufrimiento inmenso, todo esa familia Michimba, de todo chiquito. Y ahora ya para el momento que no recogimos el recurso para que se va a mantener ahí na a vuelve a sufrir, se llama vuelve a puta pareja. A veces buena persona, hombre de trabajo, a veces no. Sí. Y yo tenía antecedentes difíciles, yo no estar con antecedentes más porque hacen sí culpa y pena en la cárcel. Sí, culpa y pena, sin dar cuidado antecedentes. Y es el caso en realidad de 7 de cada 10 que hoy están encarcelados por motivos que en algunos casos ni siquiera se conocen. Y como el caso de Ramón o el caso de Lucía, hay una cantidad inmensa de gente que hoy no sabe siquiera si es culpable o inocente porque el proceso está parado, está frenado de algún modo. Ya nos acompañan también en la mesa de AAM el doctor Jorge Bogarín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y Romina Rolón, que es abogada y acompaña también a Lucía Sandoval. Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Doctor, en el largo tiempo que tenés dentro del ámbito jurídico, el caso de Lucía Sandoval, el caso de Ramón que veíamos, ¿es el calco finalmente del sistema judicial paraguayo? Sí, del mensaje claro que surge de la confirmación de esta decisión absolutoria en el caso de Lucía Sandoval, que es positivo en el sentido de protección a las mujeres, a las miles de mujeres que están sufriendo este flagelo de violencia familiar, surgen también algunas preocupaciones como es el caso de Ramón Casal y de Lucía Sandoval, en el sentido que el sistema está teniendo muchas fallas, en más del 80% de nuestros recluidos en situación de prisión preventiva, presos sin condena, y la mayoría de ellos a su vez recupera la libertad por la vía del compurgamiento de la pena mínima, es decir, no hay una definición de si es culpable o inocente. Entonces la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, lo cual es terrible para un sistema que pretende ser garantista, para un sistema que pretende respetar la dignidad humana. Son aspectos que hay que ir revisando en nuestro sistema porque minan las bases de una institución que debería ser sostén de la democracia como el Poder Judicial. En el caso, Romina, de Lucía Sandoval, ¿hoy la situación está plenamente cerrada o en términos jurídicos hay reivindicaciones que tengan que hacerse, hay reclamos que tengan que hacerse a la justicia todavía? Hoy muere con la decisión de la Corte Suprema de Justicia y Lucía va a tener que rehacer de aquí en adelante su vida, ¿o ustedes consideran que hay cuestiones a resarcir aún? Absolutamente hay cuestiones a resarcir, principalmente su vida familiar, que como ya habíamos advertido antes, tiene una medida cautelar que nos prohíbe hablar del tema. Asimismo, también estamos evaluando aquí con el profesor la posibilidad de demandar al Estado paraguayo por los años de reclusión injusta de la señora Lucía Sandoval, entre otros temas que creemos cobran demasiada relevancia para la vida de Lucía Sandoval. Y de todo esto, ¿qué es lo más importante para vos, Lucía? Si vos tuvieras que decir, a partir de ahora, jurídicamente es esa la discusión, pero lo que yo quiero hacer es esto, como madre, como mujer, como persona, terminaste tu carrera también, hoy sos una profesional, hay una proyección profesional también en esa perspectiva. Para vos, ¿qué es lo más importante hoy? Totalmente hay una proyección profesional. Esto digo porque acá está la resolución de la Corte, es como que me estaba atajando un poco el camino, me estaba cerrando, no podía avanzar mucho. Si bien es cierto que yo ya estaba trabajando en la profesión como consultora y haciendo cosas, yo todavía no podía litigar por el hecho de que esta situación a mí me impedía poder jurar, porque uno de los requisitos era que tenés que no tener antecedentes penales, y como no estaba firme, mis antecedentes penales me salían observados. Entonces, de ahora en más, profesionalmente es eso, esa es mi meta.
Me gusta mucho trabajar con mujeres, de hecho que vengo haciendo. Me buscan muchas mujeres que fueron víctimas de violencia porque se sienten identificadas. Y no solamente eso, sino que se dan cuenta de que yo puedo tener esa empatía que de repente en otro lugar no pueden conseguir por el hecho de que yo pasé por la misma situación y no las voy a juzgar, ¿verdad? Y eso es como que les da confianza. Esa es una meta profesionalmente. Y lo otro, por supuesto, familiarmente, esa es mi prioridad, en algún momento definir eso. Doctor, si tuviéramos que resumir en términos jurídicos el caso de Lucía Sandoval, ¿por qué ella hoy está libre de culpa y pena? ¿Qué es lo que se pudo demostrar en juicio? ¿Qué es lo que no se pudo demostrar? Mucha gente, inclusive probablemente hoy, a pesar de lo visible que fue el caso, se siga preguntando ¿por qué la procesan a Lucía Sandoval? ¿Cómo podríamos resumir en términos generales lo que pasó con ella? Simplemente porque no ha cometido homicidio. La teoría de las acusaciones que ella cometió un hecho de homicidio doloso y estuvo expuesta a penas de hasta 30 años privativas de libertad, no ha sido probada, al contrario, se ha acreditado que no hay una acción típica de homicidio y eso es lo que ha desembocado en esta confirmación de una decisión absolutoria. Ha sido sometida a un juicio oral, esa decisión ha sido confirmada en Tribunal de Apelaciones y ahora en la Corte Suprema de Justicia. Entonces la discusión en el ámbito penal está cerrada. Y es una lucha emblemática porque es un verdadero flagelo. Muchas mujeres no pueden estar aquí para contarlo. Afortunadamente Lucía Sandoval, su vida, su lucha es un testimonio y un testimonio del cual debemos sacar muchas enseñanzas. Se han cometido muchos errores aquí, también muchos aciertos y afortunadamente podemos sacar enseñanzas que nos sirvan para afianzar un poder judicial serio y predecible y un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Ese es el objetivo. ¿Cómo se ha comportado el Ministerio Público en general en este tiempo, con el caso Lucía Sandoval en particular, Romina? Nosotros observamos desde el primer momento en que tomamos intervención en el caso que el Ministerio Público se ha comportado sin perspectiva de género, con mucha mirada machista al caso, por así decirlo. Eso es lo que mayormente observamos. No se tuvieron en cuenta los antecedentes de violencia familiar que tenía Lucía y eso para nosotros es grave porque además representaba la violación de los convenios internacionales que tenía suscrito el país en ese momento, que fueron invocados por el profesor al momento del juicio oral y público. Cuando hablaba hace rato Lucía y decía de convenciones que fueron invocadas y que hasta despertaban la sorpresa por parte del Ministerio Público en general, muestra un poco también el nivel en general de los juicios y el nivel de los procesos donde la intervención del Ministerio Público a veces es tan mecánica que deja de involucrarse con los temas de acuerdo a la complejidad de cada uno de esos temas y sobre todo algo que creo que es fundamental, doctor, los convenios son muy poco utilizados en nuestro país. La gente como que no los tiene en cuenta y en derechos humanos, en cuestiones que tienen que ver con género, son fundamentales. Desconocimiento y poco utilizados que nos expone al Paraguay como Estado a sanciones internacionales, porque la mayoría de ellos han sido incorporados a nuestro sistema positivo. Es más, ocupan el segundo lugar de importancia luego de la Constitución, en la pirámide de Kelsen, el 137 de la Constitución. Y los jueces, los fiscales, tienen la obligación de un primer control de convencionalidad, que no estamos haciendo por desconocimiento. Tenemos fiscales y jueces con mucho potencial, con mucho conocimiento, pero también existen órganos estatales como fiscales y jueces que desconocen y directamente no aplican. Entonces, eso es peligroso para el ciudadano sometido a proceso, para el Estado que nos hace exponer a sanciones internacionales y sobre todo para la seguridad jurídica que todos queremos como ciudadanos. Respecto a lo que decía Romina, hoy ustedes están analizando efectivamente la posibilidad de que finalmente el Estado termine resarciendo a Lucía más allá de lo que es la libertad que le otorga propiamente, doctor. Bueno, nosotros tenemos la obligación de defender los intereses de Lucía Sandoval, estamos asesorándola, orientándola, la decisión final ella la va a tomar con lo que nosotros le aconsejemos. Eso está haciendo, la prioridad era
la confirmación de esta sentencia. Ya ha explicado su lucha también en relación a sus hijos. Bueno, ahora entraremos en esa evaluaón. No quiero apresurar todavía ninguna decisión. Es una decisión que la va a tomar Lucía Sandoval con la orientación nuestra. En general, Lucía, si hoy miraras las experiencias que tuviste dentro del Buen Pastor también, vos decís conociste a muchas mujeres en circunstancias similares. ¿Qué testimonios lograste recoger en ese tiempo? Porque una también, después del tiempo en el que se va acostumbrando quizá en el lugar en el que está, convive con mucha gente, conoce muchas historias. Recién veíamos el caso de Ramón, por ejemplo, que es un caso en circunstancias distintas, pero en el final es similar al tuyo también. ¿Qué casos conociste dentro del Buen Pastor? Muchísimos casos conocí y hablé con cada una de ellas, y al hablar con cada una de esas mujeres vos te das cuenta la historia que tiene atrás y del por qué llegaron a ese lugar. Hay un problema estructural, digo yo, de fondo que nadie toca, la falta de educación, falta de trabajo, de todo, es lo que le lleva a esas mujeres a ese lugar. Algunas terminan delinquiendo y otras no. Algunas terminan con vicios y otras no, ¿verdad? Pero son historias muy fuertes. Al hablar únicamente te das cuenta del por qué llegaron. Una no es delincuente porque quiere. Esa es mi percepción después de hablar y de haber vivido ahí, porque yo trabajé también estando ahí con el Ministerio de Justicia como voluntaria haciendo seguimiento de casos para una dirección del Ministerio de Justicia. Entonces llegué a involucrarme muchísimo y conocí las historias de cada una de ellas, te diría, la época que yo estuve ahí. Nosotros preparamos un resumen precisamente de lo que fue el caso de Lucía Sandoval, de lo que pasó en este tiempo. Hablábamos con ella hoy del final probablemente de esta historia y desde la perspectiva de qué es lo que se podría hacer para resarcir la injusticia cometida con ella desde todo punto de vista. Pero en un breve resumen, ¿qué fue el caso y cómo se dio el caso de Lucía Sandoval? Fíjense en este material. Corría el año 2011 cuando llevaban detenida a Lucía Sandoval. La acusaban de haber asesinado a su marido tras un confuso incidente en el hogar. Pero la historia que hoy podemos contar es que Lucía pasó más de 3 años presa en el penal del Buen Pastor por un crimen que no cometió. La violencia intrafamiliar venía repitiéndose en el seno de la familia de Lucía. En reiteradas ocasiones había denunciado a su marido Uber Martínez Villasboa por constantes maltratos. El hombre tenía expresa orden judicial de no acercarse a su esposa ni a su casa. Martínez Villasboa incumplió la orden y fue a la casa de Lucía. Una nueva discusión se produjo con un elemento diferente, la aparición de un arma de fuego. En medio de una nueva escena de maltrato, se escuchó un disparo. Los informes forenses indicaron luego que el proyectil ingresó por la parte frontal del cuerpo de Martínez Villasboa a raíz de un forcejeo. Pero horas después de aquel episodio, detuvieron a Lucía Sandoval y la remitieron al Buen Pastor. Fue procesada por homicidio doloso. Sin embargo, ella en todo momento sostuvo y sostiene que es inocente, que no asesinó a nadie. En aquel momento nadie tuvo en cuenta la presunción de inocencia, ni se analizó la cantidad de denuncias que Lucía había presentado por violencia intrafamiliar, ni mucho menos la orden que pesaba sobre Martínez Villasboa de no acercarse a su casa. El elemento incriminatorio que entonces tenía la justicia era la declaración de la hija de Lucía, donde las indicaban de haber disparado a su marido por la espalda. Numerosas organizaciones sociales se pronunciaron por un juicio justo a Lucía Sandoval, exigiendo garantías y haciendo énfasis principalmente en la presunción de inocencia de la mujer. En todo el tiempo que pasó en prisión,
se refugió en sus deseos de superación y de reinventarse, en lugar de tratar de comprender por qué la justicia demoraba en cumplirse. Logró culminar la carrera de Derecho y dentro de la penitenciaría colaboró con proyectos de diseño de ropas junto con otras mujeres que se encontraban privadas de su libertad. En el 2014, el Tribunal de Sentencia la absolvió por duda. Un año más tarde, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Y el jueves 27 de julio de este año, Lucía Sandoval aseguró la libertad en los papeles. Casos como el de Lucía son numerosos en Paraguay. Es más, existen personas privadas de su libertad que probablemente sean inocentes. Ante esto, cabe la pregunta: ¿existe realmente la presunción de inocencia para la justicia paraguaya? Y, apelando a las propias palabras de Lucía, la justicia que llega tarde, ¿es justicia? Justicia que llega tarde no es justicia, ¿verdad? ¿Es así como se dio el caso, Lucía? Es así mismo. Eso me chocó mucho ver la primera parte, porque recuerdo que inclusive el planteamiento del Ministerio Público decía que yo me bañé y me lavé las manos y me cambié de ropa, y que por eso no me salió la prueba de la parafina, que por eso me salió negativo en las dos manos. Sin embargo, ahí ustedes tienen de que no fue así. A mí me llevaron detenida de esa manera. O sea, y ahí no se ve a una persona precisamente que se haya bañado, que se haya limpiado y que haya borrado evidencias. Descalza, yo salí de mi casa descalza, sin nada, y las pruebas me tomaron en el sanatorio a las 2 horas de haber ocurrido, seguramente, sin que nadie esté conmigo, ni un abogado, nadie. Y de ahí yo ya fui detenida. Yo me bañé ya en la comisaría, me fui en esas condiciones, me hicieron llevar una ropa. Esta es la fotografía a la que hace referencia precisamente Lucía, Sí. del momento de su detención, y que no guarda relación con el relato de que supuestamente ella se había hasta aseado inclusive para borrar algún tipo de evidencia, Romina, ¿verdad? No guarda relación con lo que verdaderamente sucedió. Es así, tal cual. Finalmente los estudios científicos determinaron la ausencia de restos de fulminante en las manos de Lucía Sandoval. Y el Ministerio Público no pudo probar de manera alguna que ella haya en algún momento dado lavadose las manos o alguna de las teorías que durante todo el juicio demostró mucha creatividad por parte del Ministerio Público. Doctor, eso que se habla de manera recurrente, yo hago una autocrítica de alguna manera y creo que esa pregunta que dejábamos abierta respecto a la presunción de inocencia hasta deberíamos hacernos en los medios de comunicación, donde a veces abordamos hechos informativos como consumados a partir del relato de la policía y el acta policial que es suficiente como para poder decir aquí está el ladrón, aquí está el asesino, aquí está la persona. Es como que mucho del relato periodístico se sustenta en el acta policial, que finalmente no es una condena ni por si acaso, doctor. Lo que pasa es que en la práctica, en la realidad, muchas veces partimos de presunción de dolo, no de presunción de inocencia. O sea, se parte de la presunción de culpabilidad. Cuando que el sistema dice hay que presumir la culpabilidad hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y la noticia, la información de que una persona es culpable es la que prende, es la que incluso genera la sospecha del Ministerio Público para este tipo de decisiones. Pero en realidad el sistema enseña que en cualquier juicio, en cualquier proceso, el ciudadano tiene derecho a que sea presumida su inocencia y así tiene que estar en todo el proceso hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y todos los estamentos, no solo los abogados, no solo los juicios, sino a nivel prensa, a nivel ciudadanía, tiene que respetarse ese principio que debería ser una garantía para el ciudadano. Absolutamente. Nosotros tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa tenemos algunas estadísticas que precisamente hablan de la situación que se vive hoy en las cárceles de nuestro país. Hacemos una pausa y a la vuelta ya la última parte de esta edición de AM.
Bueno, estamos de vuelta con Ricardo Alderete. Ricardo, tenemos unas placas para mostrar un poco en números, digamos, y en porcentajes la situación actual respecto a los presos sin condena. Exactamente, en la totalidad de personas privadas de libertad, vemos hay una diferencia entre diciembre del 2010 Sí. y diciembre del 2016. Aumentó en un 105%, casi duplicó más en realidad, la cantidad de personas que están privadas de su libertad. Tenemos que recordar también el artículo 19 y 20 de la Constitución Nacional que habla justamente de la pena privativa de libertad y el objeto de la Claro. pena privativa. La pena privativa se tendría que dar en casos indispensables para la investigación y el objeto es la readaptación del condenado y la seguridad social. Hay que ver en qué casos se tiene que aplicar esta pena privativa. Seguimos con la siguiente placa. Eso, digamos, para repetir, es la población total de presos. Población ¿verdad? total, No, en condena la y con condena totalidad, y sin condena. claro, en la Ok, totalidad de las penitenciarías del país, que son Correcto. 16. Perfecto. Estos son los procesados y los condenados hombres y procesadas y condenadas mujeres en la totalidad de las penitenciarías. Vemos que los procesados alcanzan un 76%, nada más que un 24% tiene una condena fija. En el caso de las mujeres, un 68% está siendo procesada y 32% nada más tiene una condena fija. Esos son datos ya fijos de Impresionante. un análisis anual del mecanismo de prevención de la tortura del año 2016, el más Impresionante. actual que hay. En la siguiente placa vemos ya la densidad poblacional que tienen nuestras cárceles, nuestras prisiones. Vamos a ver de Tacumbú, vamos a ver de Emboscada y del Buen Pastor. En Tacumbú, la capacidad que tiene la prisión de Tacumbú es para 1.687 personas. Sin embargo, actualmente hay 3.634 personas. El índice ocupacional es de 215%, sobrepasa ya en gran manera en la Penitenciaría Nacional Tacumbú. Ese gráfico, digamos, ahí donde se muestra el cuadro amarillo es tremendo, ¿verdad? Creo que es la mejor manera, La mejor manera de graficarlo. graficar un poco cómo está Tacumbú. Exactamente. Fíjese, y los números ahí abajo, digamos, que hablan por sí solos y el porcentaje ni qué decir, ¿verdad? Claro, en cuanto a capacidad física de albergue y en la realidad poblacional. La siguiente placa es de Emboscada, una capacidad de 315. La anterior. A ver, Emboscada primero. 315 es la Estábamos en Tacumbú capacidad, recién. digamos, física de albergue de Emboscada y la poblacional, si vemos la anterior, esta sería ya del Buen Pastor, que es donde Ahí estamos en estuvo, Emboscada ¿verdad? 1131 es la población actual Sí. de la cárcel de Emboscada, un índice ocupacional de 3,59% en su totalidad. Vamos a la del Buen Pastor, A ver. que es donde estuvo, por supuesto, Lucía Sandoval y la tenemos presente acá. La capacidad poblacional del Buen Pastor es de 200. La población actual es de 441, duplica el porcentaje con un índice ocupacional de 221%. Qué locura. Es una cosa terrible en cuanto a el manejo que tienen nuestras penitenciarías y habíamos visto en el análisis previo que son 14 de 16 de nuestras penitenciarías que tienen estos índices en cuanto a la población actual sobrepasa la capacidad física de albergue. Increíble, impresionante. Bueno, estas placas van a estar también en las redes sociales en un rato para que puedan ver, revisar y analizar. Son datos, repito, del Mecanismo Nacional, Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Ricardo, muchas gracias, señor. Gracias, Enrique. Santiago. Doctor, cuando miramos estos números y en contrapartida a lo que dice la Constitución Nacional, alguna de estas personas que hoy está privada de su libertad y que esté en circunstancias similares, que no tenga una condena, ¿qué herramientas legales tiene para poder accionar y urgir a un proceso que finalmente la declare culpable o inocente? Bueno, en el ámbito procesal penal existen mecanismos de que si el Estado es moroso en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene que resarcir en un momento dado. Se ha limitado la duración del proceso a 4 años como máximo, pero eso se ha convertido en un plazo virtual nuevamente. Hay una ley, la 2341, que le llaman la ley Camacho, que suspende el cómputo y extiende los procesos a veces 8 o 9 años. Otra vez volvimos a los procesos largos. Entonces, activar los mecanismos de extinción en el ámbito penal y luego existen los mecanismos de responsabilidad en caso que se hayan incumplido las obligaciones estatales y sus órganos. ¿Y con qué guarda relación este número que estamos viendo? Con esa morosidad judicial que hace que un juez humanamente de verdad no pueda atender todos los casos, o pasa por alguna impericia que se da en el camino por parte del Ministerio Público? ¿Dónde está realmente el problema? Las causas son múltiples. Todas las que mencionaste son causas. Y tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico de cómo está nuestra justicia e identificar esas causas y atacarlas. Una de ellas es la morosidad judicial.
y eso que tanto nos duele también, la impunidad. Hay muchos procesos que quedan impunes. Entonces, este es un momento, esas cifras nos llaman a hacer un análisis de cómo se está desempeñando la administración de justicia en nuestro país hoy y atacar las causas de esos déficits que estamos cometiendo, porque estamos atentando contra nuestros propios compatriotas. Nuestra solidaridad con todas las personas que están viviendo eso y en la persona de Ramón Casal, que está acá presente, y el compromiso de seguir luchando por una verdadera justicia en nuestro país. Gracias, doctor, por acompañarnos. Romina, vas a tener competencia a partir de ahora ya fuerte y directa. No, yo me avivé. ¿Eh? Trabaja conmigo. Ah, muy bien, la fichaste ya con Está antelación. fichada. Tengo su pase. Espectacular. Mañana está jurando Lucía como Así es. abogada ya. Por fin, sí, mañana, si Dios quiere, a las 11 de la mañana. Pero, digamos, ya estás muy empapada respecto a lo que es el ámbito y el mecanismo judicial también. Sí, de hecho, como te decía, ya venía trabajando y acá la doctora y otra colega más que firmaba los escritos, ¿verdad? Como yo no podía, pero sí, ya yendo a tribunales, fiscalía, ya empapándome un poco y me encanta. Romina, ¿algo más que quieras decir para finalizar? Terminar con la morosidad judicial, aunque nos tome una eternidad, terminar con la altísima corrupción que le caracteriza a nuestro sistema y que los casos como los del señor Casal sean excepcionalísimos dentro de nuestro sistema. Nada más. Lucía, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y ojalá verdaderamente tu caso pueda servir para que de alguna manera la justicia dimensione el daño que se genera y el Ministerio Público entienda la responsabilidad que tiene a la hora de cortar algo tan elemental como la libertad de una persona, como fue en tu caso en particular. La verdad que sí, sería buenísimo si a partir de este caso se puedan replantear todas esas cuestiones que mencionaba el doctor y acá la doctora Romina también, porque si no vamos a seguir teniendo más presos, llenando las penitenciarías de personas, nunca va a ser la solución para la inseguridad. De hecho, que estamos fomentando más criminalidad adentro porque en ese contexto no van a poder rehabilitarse y posteriormente reinsertarse. Entonces esa no es la solución para mí. Gracias, Lucía, por acompañarnos. A vos. Señores, nos vamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya en instantes viene Telefútbol para dar continuidad a la programación de Telefuturo. Volvió a ganar Sport Colombia el fin de semana, así que me imagino eso va a ser noticia también. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.